Buenas noches, estimados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Es un gran placer para mí saludarlos en el amor fraternal y darles la bienvenida también a este espacio que con la ayuda del Señor y gracias también a la colaboración de los hermanos de la página tenemos para procurar la mutua edificación espiritual. En esta oportunidad quiero darle continuidad a un tema que hemos venido tratando en días anteriores y es en relación a la fidelidad. Ahora bien, para esta oportunidad mi deseo es abordar la fidelidad específicamente en tiempos difíciles. Esto de entrada debe llamarnos la atención. Podemos decir que ser fieles en los buenos tiempos o ser fieles en circunstancias normales o con ventajas en la vida o cierta prosperidad o éxito es sumamente difícil porque no se está enfrentando algún desafío, alguna lucha que nos pone a prueba la fidelidad ante el Señor. Pero cuando hablamos de la fidelidad en tiempos difíciles, quiero también ilustrar este tema con la ayuda del Señor, utilizando para efecto el ejemplo, los rasgos muy distintivos de un profeta, y este es el profeta Elías. Creo que a través de la vida y el ministerio del profeta Elías podemos aprender muchas cosas para el tiempo en que estamos viviendo. Para el efecto vamos a ir a dos citas bíblicas. La primera es la carta que escribe Santiago en el capítulo 5. Y la segunda cita bíblica, entonces estaremos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y allí partiremos para nuestra reflexión con la ayuda del Señor. Le ruego que me acompañen, por favor. Vamos a ir entonces a Santiago capítulo 5 y versículo 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a leerlo con la ayuda del Señor también. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué bendición es leer la palabra del Señor, que nos ayude para extraer de ella la lección para todos nosotros. Muy bien, estimados hermanos, este tema es muy importante. Le decía al principio, la fidelidad en los tiempos difíciles, específicamente el caso de Elías. Pensemos en algo. Cuando enfrentamos dificultades o condiciones dolorosas, difíciles, fácilmente nos vemos desanimados por estas circunstancias. Puede aquí entonces caber una pregunta. ¿Son las circunstancias que nos desaniman o las expectativas que teníamos al principio sobre algún asunto que teníamos en las manos? Entonces fácilmente nos rendimos, no arrancamos e inclusive no cumplimos con nuestras responsabilidades. Nos volvemos pesados espiritualmente hablando, de tal manera que nuestra eficiencia o nuestra eficacia en un servicio se ve minimizada, se ve como anulada. En ese tiempo no se nota un gran ejercicio espiritual. Parece que las circunstancias nos dominan, llegan a poseernos de tal manera que durante ese lapso no rendimos como el Señor desea.
no estamos produciendo como el mismo Señor nos ha llamado también a producir. Por eso mismo es que estamos pensando en la vida de Elías, con un hombre con una naturaleza o con pasiones similares a las nuestras, como dice Santiago en su carta. Elías en sí ilustra este potencial que muchas veces nosotros también enfrentamos. Cuando vamos a partir del capítulo 17 y vamos avanzando hasta el capítulo 19, por ejemplo, encontramos muchos aspectos, inclusive contrastes que nos llegan a sorprender del profeta Elías, el hombre de Dios. Su conducta va variando, va sin duda alguna avanzando, pero en lo que él avanza, él aprende en su relación con Dios y la manera como el Señor también le está ejercitando esas virtudes que el profeta necesita para enfrentar todos los desafíos que tiene por delante, lo encontramos con diversas actitudes también. Primero, Elías, un hombre valiente y fiel. Eso podríamos decir. Por ejemplo, en la lectura que tuvimos en el capítulo 17, hermanos, llama la atención. ¿Por qué? Porque Israel para ese entonces está experimentando una grave crisis espiritual. El abanderado de la apostasía es Acab con su mujer Jezabel. Ellos se han vuelto como patrocinadores de la idolatría, tanto así que en el palacio están bien alimentados, bien mantenidos, bien atendidos los falsos profetas, mientras los profetas de Dios andan de un lugar a otro o escondiéndose también. Es decir, una situación tan difícil. Creo que si en esta oportunidad quisiéramos describir ese periodo tan difícil, realmente podríamos decir que las sombras de la apostasía, del error, de la maldad, de la injusticia, han avanzado mucho sobre una nación como la nación de Israel. En ese panorama sombrío, panorama difícil, aparece un hombre, como le decía, valiente. Es Elías, que aparece a partir del capítulo 17. Elías tisbita, de los moradores de Galaad. ¿Qué hace Elías, hermanos? Él se presenta ante Acab. Hay un valor, hay un dominio interesante de Elías cuando se presenta ante Acab. Tiene el espíritu de poder. Y él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto revela que es un hombre que viene de estar con Dios. Él vive la comunión con Dios. Y esa misma comunión con Dios le confiere a Elías esa autoridad para presentarse ante un hombre terrible, un hombre malvado como Acab. Y él dice, no habrá lluvia, sino por mi palabra a partir de este día. Mire, qué desafío. Así que realmente sí lo podemos catalogar en este episodio de su vida como un hombre valiente y fiel. Inclusive en el capítulo 18 nos dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió, dice la palabra del Señor, delante de Acab hasta Jezreel. Aquí hay otro asunto muy importante que considerar. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Un tiempo en el cual Elías tiene todo el valor suficiente, las condiciones también suficientes. Él se presenta, él es una luz en medio de la oscuridad. El testimonio de Elías brilla, su conducta también. Es un hombre usado por Dios, es un instrumento muy útil. De hecho, él lleva en sí el mensaje de Dios, es el portador del mensaje de Dios para aquel hombre malvado. Él le lleva estas noticias que Dios mismo se las ha dado. Y en fin, el ministerio de Elías en este momento es sumamente importante. Y por qué no decirlo, la actitud con la cual Elías se presenta y quiere vindicar también el nombre de Dios
en medio de aquella situación de crisis espiritual que se está viviendo. Ahora bien, cuando nosotros entramos al capítulo 19, siguiendo la secuencia de la vida de Elías, encontramos algo distinto. Repentinamente Elías se convierte en un hombre temeroso. Él trata de huir, está exhausto, deprimido, desanimado, desea morir. Se ha neutralizado esa fuerza que tenía y las responsabilidades como profeta de Dios han quedado en segundo plano. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, vemos la causa de ese cambio. Cuando leemos la palabra del Señor, el rey Acab le cuenta a Jezabel lo que Elías ha hecho. Ella reacciona. Obviamente de Jezabel no se espera nada bueno. Y en su reacción, ella tiene un sentimiento de venganza y amenaza en contra del profeta de Dios, Elías. Ahora, ¿qué pasa con Elías? Él repentinamente deja de mirar a Dios y huye hasta Berseba, en el desierto. Él está buscando la parte más recóndita, más austral de Judá, abandonando, es decir, él abandona su posición, su lugar, sigue otro día de camino, más aún en el desierto, se cobija bajo un árbol y en una depresión profunda le pide a Dios que le quite la vida, es decir, que le permita morir. Ahora, hermanos, ¿qué está sucediendo? Elías está viviendo una experiencia que sea muy distinta a las emociones o a las pasiones que nosotros muchas veces vivimos también como seres humanos. Estimados hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dicho que cada día trae su propio afán. Cada día trae nuevas experiencias que nos toca vivir. Algunas experiencias se vuelven a repetir como el día de ayer. Otras son nuevas, son distintas. Hay un propósito, sí, pero eso no significa que no sintamos de pronto que hay experiencias duras que nos causan tristeza, dolor, que algunas veces también llenan a nuestro ser de dudas, de inquietudes, o muchas veces también nos colman de inseguridades de tal manera que no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir ni a dónde acudir. Este es el tema realmente, la fidelidad en los tiempos difíciles. Ahora bien, cuando vemos el tema de Elías, podríamos pensar, ¿hemos nosotros alguna vez estado en esta situación, en la penumbra de la desesperación, en la que todas nuestras expectativas han explotado de pronto y todo aquello que habíamos armado, que estaba bajo nuestro control, de pronto todo se sale de control? Hemos perdido muchas veces hasta la visión de las cosas que tenemos que hacer. Bien, la verdad que creo que el problema que tenemos aquí en cuanto a Elías es relacionados con sus expectativas personales. ¿Qué es una expectativa, hermanos? Pues es algo que una persona piensa que puede ocurrir. Es una suposición que está enfocada en las probabilidades, en todo aquello que pueda venir. Esa es una expectativa. A veces las expectativas son tan grandes, fijamos medidas tan altas que cuando no llegan a ocurrir, nos sentimos frustrados, desanimados. Quizá esto también tenga que ver con la ilusión, no realmente con el conocimiento exacto de la voluntad de Dios. Quizá la vida espiritual nuestra no se funde en Dios y en sus promesas reales, y también hayamos olvidado la manera en que Dios se relacionó con sus siervos desde la antigüedad, y podría ser que hayamos creado burbujas de ilusión que no corresponden realmente, y cuando éstas no llegan a ocurrir, pues nos sentimos frustrados.
desilusionados. En realidad yo no puedo asegurar exactamente las expectativas de Elías en este tiempo, lo que él pensó, pero en realidad con el poder de Dios manifestado en forma tan clara allá en el Monte Carmelo, tal vez creyó que habría respuestas positivas en Acab, que pensó que tal vez Acab de pronto iba a cambiar y esos cambios iban a afectar de manera positiva al reino de Israel. Pues no se nos dice, solo podemos especular, pero algo realmente destrozó el enfoque de Elías, su fe, su capacidad para mantener esa fidelidad, su posición que le correspondía como siervo de Dios y como profeta que había sido llamado a iluminar en aquellos tiempos de grande oscuridad. La primera lección que podemos aprender de la respuesta de Elías, como le decía, está relacionada con el tema de las expectativas y el impacto negativo que esto puede causar en nosotros. Tal vez no lo mencionamos, pero de pronto él espera algo diferente, algo más positivo. Esto podría ser, estimados hermanos, como cuando pienso en la vida de José. De pronto él recibe cierta revelación en sueños. Él va a ocupar un lugar importante. Él va a llegar a ser un hombre principal, un instrumento decisivo en las manos de Dios. Y esa revelación le comienza a causar problemas a José, más aún cuando se lo cuenta, cuando se lo comenta a sus hermanos. Pero, ¿qué tal cuando José se encontraba allí en una cisterna? O cuando José viajaba en lomos para Egipto después de haber sido vendidos. ¿Qué pasaría por la mente de este siervo de Dios? No cuadraba, no era tan lógico lo que estaba sucediendo. Quizás para él esperaba un panorama distinto al que en este momento estaba experimentando, y no dudamos que se sintiera tan confundido hasta llegar a la tierra de Egipto, donde comenzaría paso a paso a encontrar la respuesta del Señor, manifestándose de una manera maravillosa en su vida. Hermanos, ¿o qué podemos decir también de David, cuando él fue ungido rey de Israel? Recordemos que David no el día siguiente comenzó a ocupar el trono. Él tenía que comenzar a vivir un proceso que, por cierto, fue un proceso muy difícil. O tal vez las expectativas le crecieron mucho cuando allá él derrotó y mató al gigante Goliat. Esa popularidad creció. Muchos cantaban acerca de David, posicionándolo de una manera tan especial, aún por encima del rey Saúl, que la postre fue de los enemigos más grandes que él tuvo antes de llegar a gobernar. Vemos entonces, hermanos, que muchas veces nuestras expectativas pueden estar caminando al contrario de la voluntad de Dios. Así entendemos a Elías. Elías está viviendo el proceso. Él tiene muchas preguntas también. Él quizá en este momento se enfocó mucho en las circunstancias. No esperó sin duda alguna que el Señor lo instruyera y le dijera al Señor a dónde tenía que ir en ese momento. Como cuando el Señor lo guió a Querit para que ya los cuervos lo alimentaran durante este tiempo. Ahora la amenaza grande nubla sus sentidos. Dios está siempre al control de todo. Dios tiene el control de la vida de su siervo, como la suya y mía también. Pero Elías por el momento no entiende completamente el panorama. Está agobiado, sinceramente. Y el hecho de estar viviendo una profunda situación negativa le hace también desear morir antes de continuar viviendo o experimentando lo que quizás él no esperaba sirviendo al Señor. Estimados hermanos, quienes hemos servido al Señor o lo estamos haciendo en diferentes áreas de su obra, en realidad experimentamos tantas cosas difíciles y sin embargo no podemos olvidar que la fidelidad se la debemos al Señor y Él nos irá mostrando paso a paso
el porqué de algunas cosas que suceden en la vida y sabemos que el Señor todo lo encaminará bien. Continuamos entonces en esta reflexión. Vamos a leer esta parte, la cual estoy mencionando en esta oportunidad para tener realmente un panorama más claro en relación a lo que está sucediendo en la vida de Elías. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer acá el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Es bendita la palabra del Señor. Estimados hermanos, qué interesante de verdad lo que estamos leyendo. La vida está llena de desilusiones también, y si no somos extremadamente cuidadosos, las expectativas que tenemos contrastadas a las cosas que nos están sucediendo, puede ser que en alguna manera nos lleven y tuerzan nuestro corazón de la sincera fidelidad al Señor. En realidad no es malo esperar lo mejor del Señor, realmente no. Sin embargo, es mucho mejor no olvidar lo que dice Primera Carta de los Corintios, capítulo 13 y versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Es decir, tenemos que tener cuidado en realidad en nuestro equilibrio en la vida espiritual. Como hemos visto desde el principio, Dios, hermanos, no nos hace responsables de los resultados de la obra porque estos dependen de Él. Lo que sí nos hace responsables es de confiar en Él, de obedecerle, del amor, de tener paciencia, es decir, de esa fidelidad. Ese es un llamamiento del Señor para nosotros cada día. Los resultados están en sus manos. Es más, debemos entender, hermanos, que nuestras expectativas muchas veces se convierten en exigencias. Y esas exigencias muchas veces nos llevan también a cierto nivel de estrés en nuestra vida espiritual y física de igual manera. Nos exigimos tanto, inclusive, que podemos peligrosamente ubicarnos más allá de la voluntad de Dios. Y sin embargo, el Señor siempre está allí, listo, siempre presto y dispuesto a conducirnos con amor y paciencia para hacernos entender mejor las cosas, para tener un mejor panorama de la realidad de lo que nosotros quizás estamos confundidos. Por eso recordamos la pregunta que el Señor le hace a Job. La encontramos en el capítulo 40, cuando el Señor le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Quién tiene el control de todo? Dios. ¿Quién conoce el panorama exacto de nuestra vida el día de hoy? Dios. ¿Quién sabe hacia dónde conducirá los acontecimientos? Dios. En pocas palabras, nuestro Dios es un Dios en el cual podemos confiar, comenzando con lo más elemental, nuestra vida. Ahora, por supuesto, Elías, estimados hermanos, no estaba solo. El Señor estaba allí, inclusive, como hemos leído, dándole esa fortaleza a través de su ángel para ministrarle. Jamás el Señor nos deja solos. Jamás el Señor nos deja a la deriva, hermanos. Por supuesto que no. Tenemos promesas grandísimas y valiosas de igual manera en las cuales podemos confiar. Por eso es que nuestra vida de obediencia se caracteriza porque primero le creemos a Dios y luego nos conducimos en fidelidad hacia Él, donde Él nos ha enviado.
El Señor no solo es omnipresente, sino realmente es consolador. Él sabe, hermanos, nuestra condición humana. Él no nos va a olvidar nunca, no nos va a rechazar jamás, dadas nuestras condiciones. Así que Elías tampoco estaba solo. Él tenía la ayuda del Señor. Inclusive, aunque él diga, solo yo he quedado, realmente no es así. Su enfoque, Dios se lo iba a aclarar cuando él le iba a indicar que tenía 7,000 hombres que no habían inclinado sus rodillas delante de Baal, sino que realmente permanecían fieles también. Así que el Señor está allí listo para consolar. Él está listo para darle a Elías la provisión que tanto necesita. Así hace el Señor con nosotros, hermanos. Él es todo suficiente para darnos la provisión que tanto necesitamos. Como ovejas del Señor, todos tenemos las mismas bendiciones, pero realmente tenemos que entender que el Señor nos conoce a cada uno de manera personal, de manera diferente, y sabe cómo trabajar en base a nuestras necesidades, fortalecer nuestras debilidades, para que podamos vivir plenamente el gozo de nuestra salvación y de nuestra comunión con Él. ¿Cómo trabajó el Señor con Elías? Bueno, hermanos, antes de tratar la condición espiritual de Elías, Él lo fortalece físicamente con descanso y alimentos. Bendito sea el nombre del Señor. Su provisión siempre está cerca de nosotros. Ahora bien, después hizo que Elías afrontara su verdadera condición, el problema de él, su problema real, tomando en realidad el consejo de Dios. El Señor le pregunta a Elías 2 veces, ¿por qué estás aquí? En otras palabras, piensa lo que está pasando, reflexiona. El Señor le está iluminando el entendimiento. El entendimiento no lo tiene Elías, vamos a decir, claro, cuando él comienza a huir. Dios le está permitiendo ese ejercicio para que vaya comprendiendo un poco mejor el panorama y que no vea tan sombría la situación y entienda que Dios está al control de su vida como también de la nuestra. Ahora, en todo caso, el Señor le habló personalmente a su profeta. Versículos 9, 12, 13 y 15 de este capítulo 19 encontramos estas verdades. Esto ilustra nuestra necesidad de estar en la palabra del Señor, porque ahí oímos al Señor, oímos su voz tranquila y silenciosa, nos volvemos a enfocar en Él y no tanto en los problemas que están sucediendo. Estimados hermanos, debemos regresar a la palabra del Señor, regresar al alimento sólido, donde el Señor nos dio el consejo, tomarlo en cuenta, porque esa es la provisión, después de la material la que necesitamos para volver a encarrilarnos en la voluntad del Señor. Cuando el Señor le dice, ve, vuelve por tu camino. Estimados hermanos, cuando nos sintamos depresivos, no nos rindamos a la tentación de quedarnos estacionados en una posición. He dicho siempre, estimados hermanos, si es necesario llorar, lo debemos hacer. Si es necesario lamentarnos también. Sí, hermanos, pero no permanecer en esta posición. Tenemos que darnos tiempos quizá para ese ejercicio humano de debilidad, pero luego avanzamos hacia adelante con la ayuda del Señor, depositando en el Señor nuestras ansiedades, nuestro dolor, las inquietudes, todas las preguntas que tengamos, porque el Señor es todo suficiente para darnos la respuesta. Hermanos, entreguemos al Señor nuestro cansancio, entreguemos al Señor también las dudas que muchas veces tenemos. Dejémosle al Señor nuestras debilidades y digamos como el apóstol Pablo dijo un día,
Cuando el apóstol le decía al Señor lo que le estaba pasando, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor tiene el tratamiento adecuado para cada uno de nosotros. Vayamos con confianza a Él. Elías lo iba a experimentar de verdad. Él iba a pasar por esa escuela tan grandiosa de su vida de comunión con el Señor. Estimados hermanos, el Señor nos tiene en cuenta, únicamente que pidamos y que Él nos ayude a confiar cada día más en Él. Continuaremos primeramente, Dios, en este tema tan importante de nuestra vida espiritual, y que mi deseo es que en esta oportunidad este consejo encuentre un espacio en cada corazón y el Señor nos permita una nueva ocasión para volvernos a encontrar en este camino de la edificación espiritual. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta entonces.